placer saludarlo. Señor Castro, bienvenido. Buenos días. Primero, en saludar y agradecer a TV Perú Noticias en su edición matinal y en su persona, Patricio Luque. Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Bueno, estamos viviendo días importantes por la cadena de ejecutivos, donde se habla mucho de la productividad, del desbalance que hay en las regiones. Hemos tenido hace breve las declaraciones del ministro de Economía, Pedro Franque, y quizás empezamos por ahí, porque él señalaba esta recuperación significativa a comparación del año pasado, inicios de la pandemia, y que las cifras cierran en azul para este año. No sé si tuvo la suerte de escucharlo, pero ¿qué opiniones le merecen estos comentarios? Sí, Patricia, sí lo he escuchado. Sabemos que las proyecciones de crecimiento en un primer momento por parte del Ministerio de Economía y Finanzas era 10.5, después el BCR proyectó a 11.9 y sabemos que nuestra economía va a crecer por encima del 13%. Es más, el BCR en la presentación de su presidente, Julio Velarde, anunció posiblemente vamos a alcanzar un crecimiento del 13.2% del PBI, que obedece a distintos factores. Uno, el efecto rebote, y otro por las medidas tanto de políticas fiscales y monetarias que se ha estado dando desde el 2020, ¿no? 2021. Entonces, es un poco los resultados. Creo que lo más conveniente es cómo estamos con relación antes de la pandemia. Y creo que ahí tenemos dos cifras. Una, la que anunció el BCR, ¿no? Y la distinta, la que dice el ministro de Economía y Finanzas, que dijo que estábamos cerca al 3%. Sin embargo, la estimación del BCR es alrededor del 1%, ¿no? Pedro Franque, el ministro de Economía, dijo 3% por encima de la pandemia. Imagino que es en 3%, ¿no?, en referencia al año pasado. Fue un comparativo antes de la pandemia. Antes de la pandemia, claro, 2019, por encima de la pandemia. En otras palabras. De acuerdo. Sí. El balance, digamos, es positivo, digamos, en cuanto al avanzado. Sin embargo, ayer también el presidente del Banco Central de Reserva aclaraba que el 40% del PBI se genera en Lima y hablaba de estos resultados negativos originados en regiones y apoyado también había un informe revelador respecto a cuánto se pierde por corrupción. ¿Qué significa este avance además en regiones, lo desproporcional que ha resultado el incremento y el crecimiento de la economía? Indudablemente, Patricia, creo que nadie puede estar en contra de todos los intentos y esfuerzos para el crecimiento de nuestra economía. Lo más importante creo que son las prioridades y una agenda mínima de consenso, sobre todo en los dos poderes más importantes, el Ejecutivo y el Legislativo. Y creo que esa agenda todavía no está bien definida. Aparte de la prioridad del tema sanitario, de salud, por el tema de la pandemia, en segundo lugar es la reactivación económica, que pasa por la gran demanda de empleo. Y el mismo Pedro Franque lo ha anunciado. Prioridad 1 es el empleo, para lo cual se necesita un clima de certidumbre tanto en lo político y en lo económico, para promover inversión. Cuando habla de la certidumbre política, ayer María del Carmen Alba, presidenta del Congreso, decía la vacancia no es un tema de agenda. Y precisamente era por estas semanas, ¿no?, de tanta inestabilidad al margen del cambio de ministros, las posibilidades y las puertas quedaban abiertas tanto de vacancia, tanto de cierre del Congreso. ¿Sobre qué terreno tenemos que avanzar durante los próximos meses para iniciar un 2022 mucho más próspero? Exacto. En cuanto a tu consulta, es fundamental una mejor eficiencia del gasto público. Si bien cierto, sabemos que la inversión pública es importante, por cuanto la inversión pública en los tres niveles de gobierno es lo que nos permite dar mayor capacidad de prestación en servicios básicos como es salud, educación, saneamiento y infraestructura importante también para la competitividad, ¿no? Sobre todo en realidades muy distintas a Lima. Como bien tú lo has dicho, son otras realidades, tanto en sierra, selva, y lamentablemente no se ha podido aprovechar la inversión pública y más aún cuando se trata de las transferencias de canon sobre canon, de cómo a través de diferentes ejercicios fiscales no se ha podido cerrar brechas en educación, salud. Y es más,
sabemos que por los informes de la Contraloría General de la República, se pierde por encima de más de 20.000 millones de soles en temas de corrupción, ¿no? Terrible. Creo que un reto importante es promover un Estado meritocrático y darle esa modernidad. Yo creo que ahí es lo principal, ¿no? Cerca de 22... Mejorar la inversión pública, y la inversión pública pasa por cómo perfeccionar, en primer lugar, las fases de la inversión, ¿no? Y en segundo lugar, el tema de contrataciones. No podemos seguir haciendo contratos y que nos produce proyectos fallidos. Lo vemos en hospitales, colegios, carreteras, y creo que eso tenemos que parar. Antes de materializarlo en obras, la idoneidad también de los funcionarios públicos, ¿no? Los que ocupan los cargos de gestión pública. Tú lo has dicho, tenemos que recurrir al recurso humano más calificado para el tema público. Y en eso creo que existe una agenda pendiente, no solamente del actual gobierno, sino que se viene arrastrando de los gobiernos anteriores, ¿no? De acuerdo, señor Castro. Lo más importante es resolver el tema de incertidumbre política. Creo que este enfrentamiento de los últimos 6 años lamentablemente ha dañado mucho al país y sobre todo a la economía. De acuerdo. Solamente para redondear el dato, 22.000 millones es lo que estima la Contraloría en pérdidas por corrupción, ¿no? Lo que equivale casi al presupuesto del Poder Judicial del próximo año. ¿Cuántas cosas se podrían hacer con este dinero? Solamente para cerrar, señor Castro, porque estamos justo con el tiempo, estas facilidades económicas, subsidios, se habla ahora de una bonificación de 210 soles para empleados formales. ¿Qué tanto ayudan a la recuperación y a la dinámica de la economía, el mercado interno y el consumo? Sí, bueno, en cuanto a la transferencia, no solamente este bono anunciado, lo que hay que esperar cómo va a ser transferido a las planillas del sector privado, no se conocen los mecanismos. Primero se anunció el bono de 70 soles mensuales, no se tenía conocimiento de la temporalidad, ahora sabemos que va a ser un solo bono de 210, que posiblemente va a beneficiar alrededor de 2,5 millones de trabajadores que están en planilla formal. Indudablemente que sí, ¿no? Estas transferencias son importantes porque posiblemente le va a dar un mayor poder adquisitivo, por lo menos temporal, pero lo que sí tenemos que tener cuidado es que estas transferencias, sobre todo en otros tipos de bonos, no hemos sido tan efectivos, sobre todo en la focalización, ¿no? Exacto. Entonces creo que hay que tener cuidado en cuanto a estas transferencias y cuáles van a ser los mecanismos de los mismos, sobre todo cuando son planillas del sector privado. ¿Cómo va a ser el mecanismo para estas transferencias? Muy bien. Bueno, al inicio de todo esto, desde el Ministerio de Inclusión Social, de Desarrollo e Inclusión Social, se habló de eso precisamente, ¿no? De hacer una discriminación más efectiva de a quién le corresponde y no ese subsidio. Señor Carlos Castro, muy amable, muchas gracias. Al contrario, a ustedes, y cuando crea conveniente estaré atento a sus invitaciones. Así será. Gracias al decano del Colegio de Economía.